Death Mage capítulo 374, despidiéndose de una temporada de encuentros y despedidas, y de un cheque en blanco al mirar el trozo de papel con las palabras derechos humanos escritas en letras grandes, el hombre sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Derechos humanos, ahora que lo pienso, mi vida siempre ha estado a merced de estos derechos humanos, pensó. El hombre había nacido en una familia pobre, y nadie le había reconocido nunca los derechos que le correspondían como ser humano, ni siquiera sus propios padres o hermanos. Para satisfacer su deseo de vivir, el deseo natural de todo ser viviente, había robado, saqueado y engañado. Antes de que pudiera darse cuenta, ya había empezado a trabajar como miembro de una organización criminal. Sabía que en el mundo había gente que vivía una vida honesta, pero había pensado que esas formas de vida honestas no tenían nada que ver con él y no les había prestado atención. En cambio, había seguido pisoteando los derechos humanos de los demás. Como resultado, lo capturaron vivo y lo hicieron prisionero. Pero no lo encerraron en una prisión común y corriente dirigida por los guardias de la ciudad, sino que lo trajeron aquí, al taller de Vandaliau. El hombre había sido tratado como un sujeto experimental, no se referían a él por su nombre, sino por un número que le habían asignado. Sin embargo, el destino que le esperaba no era la muerte en la horca ni trabajar como esclavo en una mina hasta morir. En cambio, le habían proporcionado comidas y medicinas sospechosas que aumentaban su vigor y lo habían obligado a vivir una vida de harén. 8 mujeres lo habían elegido como su compañero, por lo que estaba obligado a satisfacer sus necesidades día y noche. Principalmente para el beneficio de las mujeres más que para el suyo, la habitación en la que había estado preso era espaciosa y bien amueblada, con una cama mullida que era lo suficientemente grande para que una pareja de titanes durmiera cómodamente con los brazos y las piernas bien abiertos. Allí, el hombre había sido exprimido hasta dejarlo seco, sin importar cuánto se resistiera, sin importar cuán patéticamente gritara y suplicara. Tal vez el trato que se le dio a este hombre no era el que se podría pensar que se le daba a una persona que está siendo utilizada como sujeto de experimentación. Sus conocidos matones podrían decir que si existiera una cárcel así, no les importaría estar presos allí para siempre. Pero no había duda de que se retractarían inmediatamente de esas palabras una vez que supieran que las mujeres que lo estaban exprimiendo eran todas no muertas. De hecho, en un principio, el hombre había pensado que sería sometido a un experimento en el que las mujeres lo devorarían físicamente en lugar de sexualmente. Realizar estas acciones con no muertos, zombies, era algo que ni siquiera sería considerado por ninguna persona sensata, o incluso una persona ligeramente loca. Pero a Luciliano, el hombre que estaba detrás de los experimentos, no le interesaba el sentido común ni los valores de estos hombres. Cuando protestaban, no puedo hacerlo. Él simplemente respondía, muy bien. Te recetaré más medicina y les proporcionaba afrodisíacos que les daban a la fuerza, les hacían inhalar o les inyectaban en las venas. El hombre había oído una vez que algunos domadores utilizaban a esclavas criminales para producir crías para sus orcos u ogros domesticados. Se había desesperado al encontrarse en esa situación. Para empezar, producir descendencia, niños, sería imposible si sus parejas fueran no muertas. El hombre había pensado que en lugar de ser ahorcado o forzado a realizar trabajos forzados hasta morir, moriría durante el coito en el inútil experimento de un mago loco. Pero una vez que vio las cosas de esa manera, fue fácil. Una vez que se volvió insensible al miedo y miró a los no muertos con atención, no eran criaturas horribles. De hecho, tendían a tener rasgos bien ordenados. Y debido a un hechizo especial que se les había lanzado para detener su descomposición, no tenían el hedor de los cadáveres. Por lo tanto, el hombre había llegado a pensar que no se diferenciaban de las mujeres vivas, salvo por su piel fría y sin sangre y sus ojos opacos y sin vida. El hombre también había intentado hablar con ellos. Cuando lo hizo, descubrió que los no muertos respondían con sorprendente normalidad. Eran capaces de mantener conversaciones. Después de eso, el hombre se comunicó de manera proactiva con los no muertos. Al mirar atrás, se preguntó si había esperado poder utilizarlos para escapar de este lugar. El hombre era una mala persona y no sentía culpa alguna por engañar, robar, utilizar y luego desechar a las personas, fueran o no malas personas como él. Su pasado se había arraigado profundamente en su personalidad. El hombre les había preguntado a los no muertos sus nombres, qué habían pasado después de convertirse en no muertos, por qué lo habían elegido como compañero y cuáles eran sus pasatiempos. Para saber estas cosas, también había hablado de sí mismo. Antes de darse cuenta, había comenzado a referirse a ellas en su cabeza no como no muertas, sino como mujeres.
Después de eso, su vida cambió por completo. Por recomendación de las mujeres, había asistido a clases para adquirir conocimientos y había recibido formación profesional. Había empezado a comer la comida que las mujeres le cocinaban en lugar de la comida que le traían los demonios. Y sorprendentemente, la vida creció en los cuerpos de las mujeres, aunque él solo se había dado cuenta de ello debido a la visible hinchazón de sus abdómenes. Los no muertos podían tener hijos. Para el hombre era un milagro increíble, pero para Luciliano, el hombre que dirigía la investigación, los embarazos eran el resultado esperado. Sin que el hombre lo supiera, Bandalieu e Isis de Legión ya habían confirmado a través de experimentos con animales que los no muertos con oro de vida o plata espiritual incrustados en sus cuerpos podían quedar embarazados y dar a luz. El experimento en el que este hombre se convirtió en conejillo de indias involuntario tenía como objetivo determinar cómo nacerían los niños con humanos y si se desarrollarían adecuadamente. Y cuando nacieron los hijos del hombre con estas mujeres, Luciliano, Bandalieu e Isis de Legión los inspeccionaron y examinaron minuciosamente. Se trataba de niños nacidos entre una persona viva y una no muerta. Si se desarrollaban correctamente o no era un tema importante de investigación. Mientras se llevaban a cabo estas inspecciones, las mujeres fantasmas se habían unido al harén del hombre, lo que resultó en el nacimiento también de los hijos de los fantasmas. La conclusión del experimento y la declaración de Luciliano sobre la graduación de los hombres se produjo después de eso. Y aunque los hombres habían sido informados verbalmente de que había otros sujetos experimentales, esta ceremonia de graduación celebrada en el salón del taller fue la primera vez que pudieron conocerse. Quizás se estén preguntando por qué me tomé la molestia de reunirlos a todos en un solo lugar y llevar a cabo esta ceremonia, pero esa era la política del maestro. Él cree que hay un significado en las ceremonias que pueden parecer inútiles y que tienen un efecto en las mentes de quienes participan en ellas, dijo Luciliano. Si eso es cierto, entonces esta ceremonia debería ser necesaria para que ustedes marquen el final de su pasado, donde vivieron como criminales y luego como sujetos de experimentación, y vuelvan a ser seres humanos de verdad una vez más. Los hombres estaban en silencio confundidos por las palabras de Luciliano, pero no tenía sentido desafiar la política del amo de Luciliano, el gobernante de la nación en la que vivirían a partir de ahora. Se convencieron de que simplemente no entendían por qué carecían de conocimiento. Debo informarles que los documentos que tienen escrito derechos humanos en la parte superior son solo recuerdos para que los conserven, agregó Luciliano. Incluso si se pierden o se dañan, no perderán los derechos que tienen como seres humanos, así que estén tranquilos. Se podría pensar que se estaba burlando de ellos al afirmar algo tan obvio, pero no era así. Su explicación era necesaria porque el concepto de derechos humanos estaba lejos de ser universal en el mundo de Lambda. La diferencia entre los derechos que tenían los plebeyos y los que tenían los nobles o los miembros de la realeza era enorme, como si fueran especies completamente diferentes. Esta era la comprensión universal de la gente de este mundo. Incluso si la gente conociera los derechos humanos como concepto, nadie sabía exactamente qué se supone que los derechos humanos garantizan. Estos hombres solo habían aprendido sobre los derechos humanos debido a las clases que habían tomado después de llegar al Imperio Demonio de Vidal. Ahora bien, tengo algunas palabras para ustedes, los hombres, de parte del maestro, espero que sean buenos padres, dice él, dijo Luciliano. Todos y cada uno de los hombres que habían sido utilizados como sujetos experimentales habían cometido delitos en el país donde fueron capturados. Sus personalidades y la naturaleza de sus delitos se habían tenido en cuenta hasta cierto punto al seleccionarlos para el experimento, pero no se podía cambiar el hecho de que eran criminales. Uno podría preguntarse si fue correcto darles libertad a estos hombres, incluso si fue como recompensa por sus logros. Pero en el Imperio Demonio de Vidal, había individuos como Isla y Chipuras que habían trabajado para el vampiro de raza pura Ternecia, quienes eran ejemplos más extremos incluso si primero habían sido convertidos en no muertos, y aunque Luciliano había sido casi completamente inocente, él mismo también era un excriminal. Además, los niños nacidos como resultado de este experimento no podían ser privados de sus padres. Como habían llegado a este mundo a través de estos experimentos, Bandalieu creía que tenía la obligación de hacer que sus vidas fueran lo mejor posible, por eso, a estos hombres se les había dado la oportunidad de asistir a clases y recibir capacitación ocupacional. Y los hombres habían cambiado. Aunque no podían cambiar su pasado, estaban decididos a vivir el resto de sus vidas de una manera que les permitiera expiar sus pecados y convertirse en padres de los que sus hijos pudieran estar orgullosos.
Estos niños se encontraban actualmente en silencio en los brazos de las mujeres no muertas sentadas en los asientos para padres y tutores en esta ceremonia de graduación. El maestro los ha llamado por ahora niños nacidos de cadáveres, pero tendremos que observar cómo crecen, pensó Luciliano. Los niños nacidos de cadáveres que habían sido dados a luz por las mujeres no muertas eran muy similares a los bebés comunes en apariencia. Dependiendo de las características de sus padres, tenían orejas puntiagudas o la parte inferior del cuerpo de serpientes, pulpos o arañas, pero casi no se diferenciaban de otros bebés de sus respectivas razas. Sin embargo, su piel era muy pálida y lo que debería haber sido el blanco de sus ojos era del mismo color que sus pupilas. Si sus pupilas eran negras, el blanco de sus ojos era negro. Si sus pupilas eran azules, entonces el blanco de sus ojos era del mismo tono de azul. Y lo más sorprendente de los niños nacidos de cadáveres era su capacidad de detener y reiniciar los latidos de su corazón a voluntad. Normalmente mantenían sus corazones parados y los reiniciaban solo cuando era necesario, lo que les otorgaba capacidades físicas excepcionales. Era probable que para ellos, sus corazones no fueran órganos esenciales para mantenerse vivos, sino órganos que proporcionaban fuerza suplementaria cuando era necesario. Probablemente ocurría lo mismo con su respiración, pero como era necesario hacer vibrar el aire para poder hablar, normalmente permanecían en un estado de respiración, aunque parecían dejar de respirar mientras dormían. Poseían trabajos y rangos, y crecían al aumentar sus niveles y rangos. Sorprendentemente, nacieron con un rango de 0, a pesar del hecho de que los goblins, los conejos cornudos e incluso los ratones diablillo, que eran monstruos que habían mutado a partir de nada más que ratones comunes, tenían un rango de 1. Aparte de los muertos vivientes, que se crearon artificialmente a través de la magia del atributo vida, no había monstruos con un rango de 0 según el conocimiento de Luciliano, o en la literatura almacenada por el gremio de aventureros o el gremio de magos, o incluso en los recuerdos de los dioses malvados que alguna vez habían sido parte del ejército del rey demonio. Pero como decía el refrán, el trabajo de un niño era llorar. Los niños nacidos de cadáveres ganaban puntos de experiencia llorando, riendo y dándose vueltas mientras dormían, por lo que alcanzaban el rango 1 entre 1 y 3 meses después del nacimiento. Y cuando lo hicieron, pasaron de ser bebés recién nacidos a niños pequeños. «Papá», dijo uno de los niños nacidos del cadáver. «Mamá, ¿qué está haciendo papá?», preguntó otro. De hecho, el hecho de que inicialmente hubieran sido nivel 0 era algo que los propios niños le habían dicho a Luciliano, ya que habían visto sus propios estados. Era probable que los niños nacidos de cadáveres fueran una raza que se desarrollaba a medida que aumentaban sus rangos en lugar de a medida que envejecían. Todavía se desconocían muchas cosas, como cómo se desarrollarían y cuándo se convertirían en adultos, y Luciliano encontró estas preguntas infinitamente fascinantes. Sin embargo, el hecho de que se desarrollaran fue un resultado suficiente de este experimento. Luciliano podría tomarse su tiempo para investigarlos lentamente durante los próximos años y décadas. Era posible hacer que los niños nacidos de cadáveres ganaran puntos de experiencia y aumentaran sus rangos rápidamente en un corto periodo de tiempo, pero eso solo daría como resultado individuos con mentes de niños pequeños en cuerpos de rápido crecimiento. No era como si la nación fuera a ser destruida o la guerra contra Alda se perdiera si los niños nacidos de cadáveres no crecían rápidamente, por lo que no había ninguna razón apremiante para hacer esto. Papá está trabajando ahora mismo. Esperemos un poco más, respondió la madre no muerta del curioso niño nacido del cadáver. Está bien, respondió su hijo. Gimió una madre zombie. Mamá, ¿estás babeando? ¿Estás babeando?, le advirtió su hijo. Parecía que algunos niños nacidos de cadáveres ya funcionaban mejor que sus madres. Ahora bien, una vez que todos hayan recibido sus documentos, permítanme mostrarles sus nuevos hogares, dijo Luciliano. Y con eso, los hombres pasaron de ser sujetos experimentales a convertirse en ciudadanos del imperio demonio de Vidal. Mientras tanto, en la escuela preparatoria Hero de Orbaume también se estaba celebrando una ceremonia de graduación. Felicitaciones a todos por graduarse. Muchas felicitaciones, dijo Meorilit, muy emocionada mientras expresaba sus felicitaciones a los nuevos graduados una y otra vez. Probablemente este fue un momento muy importante para ella. Ahora es el momento de anunciar a los mejores graduados de este semestre. Elizabeth Sauron y sus 5 compañeros, por favor, suban al escenario, dijo Meorilit. No fue el grupo de Alex, sino el de Elizabeth el que se anunció como el mejor graduado.
El grupo de Alex había luchado mucho, pero no habían podido superar el crecimiento de Elizabeth y sus compañeros, quienes habían sido entrenados y habían adquirido experiencia por Vandalieu. Es molesto, pero no se puede evitar, dijo Alex. Sí, no hay forma de que podamos vencer al asesino del rey demonio. Elizabeth y los demás también son personas completamente diferentes a las de antes, dijo Robin. Tienes razón. Incluso si lucháramos contra ellos y no tuvieran a Vandalieu, no creo que pudiéramos ganar, dijo Annabelle. Alex y sus compañeros habían sido superados, pero el grupo de Elizabeth no dependía completamente de Vandalieu. Incluso sin él, sería difícil para Alex y sus compañeros derrotarlos en combate ahora. El desarrollo que había experimentado el grupo de Elizabeth y la habilidad que ahora poseían ya se habían vuelto bien conocidos entre los alumnos de la escuela preparatoria de héroes. Si hubieran dependido completamente de Vandalieu, habría docenas de insultos murmurándose en este momento. Pero en cambio, todo lo que recibieron fueron miradas envidiosas. Las escuelas de aventureros ordinarias no tenían asientos para padres y tutores en sus ceremonias de graduación, pero los nobles cuyos hijos asistían a la escuela preparatoria de héroes a menudo asistían, por lo que de hecho había tales asientos en esta ceremonia de graduación. Vandalieu, Paulina-chan, estoy muy feliz, pero ustedes siempre han sido increíbles, así que no estoy muy segura de qué se supone que debo decir ahora, dijo García. Eli-chan. Querida. Maelia. Todas sois increíbles. Gritó Amelia. Nadie esperaba que a la ceremonia asistiera la madre y la esposa de un emperador de la nación vecina, por lo que los guardianes de los demás estudiantes tenían expresiones visiblemente tensas. Por lo general, habría gente que quisiera aprovechar esta oportunidad para causarles problemas a García y Amelia, que eran personas importantes en su nación, especialmente a Amelia, que sufría una enfermedad mental. Sin embargo, ¿no se suponía que Paulina se graduaría la próxima primavera? Preguntó Gorkus. Parece que la graduación de Paulina-sama se ha adelantado. Aunque parece que los miembros de su grupo también se han visto envueltos en ello, dijo Belmont. Lo siento por ellos, pero no se puede evitar. Su familiar es un dragón anciano, incluso si es uno de los menores, señaló Eleonora. Pero con sus habilidades, no debería ser un problema para Reinhardt y los demás graduarse también. Siendo así, no importa si se gradúan ahora o el próximo semestre, ¿no? Dijo Bastia. Como estos cuatro estaban visiblemente presentes, todos los posibles sinvergüenzas estaban más silenciosos que los ratones, tratando desesperadamente de evitar su atención. Como líder de su partido, Elizabeth se dirigió brevemente a la audiencia. En nombre de todos los graduados, que hemos aprendido muchas cosas valiosas en esta escuela, trabajaremos duro para que podamos hacer que todos se sientan orgullosos, dijo. Y con eso, la ceremonia de graduación de la escuela preparatoria de héroes llegó a su fin. No hubo certificados de graduación ni regalos de graduación. El hecho de que uno se haya graduado de una escuela preparatoria de aventureros se registraba en su tarjeta de gremio emitida por el gremio de aventureros, así que eso fue suficiente. Y, por lo general, casi no hubo estudiantes que lloraran o expresaran emociones extremas durante esta ceremonia de graduación. Después de todo, la escuela preparatoria heroica no era más que un trampolín para ellos. Pero había una persona que se secaba los ojos repetidamente con la manga, sus lágrimas se negaban a detenerse. Ah, sensei. Nunca olvidaré las cosas que me enseñaste. Gritó. El sensei respondió. Eisam sensei, me estoy graduando ahora, así que esta será la última vez que diga esto, pero soy un estudiante. Sí, señor, Vandalieu sensei. Muchas gracias. Pero dejaré de ser profesor y reiniciaré mi carrera como aventurero, así que ya no seré su sensei. Me has pillado. A partir de ahora seremos rivales, así que hagamos lo mejor que podamos. Aunque su alumno no lloraba, Eisam, ahora un ex profesor, sollozaba pesadamente y Vandalieu tenía las manos ocupadas consolándolo. «Rival, ¿quieres decir que vas a trabajar como aventurero, sensei?», preguntó Arbinger, otro instructor de la escuela preparatoria de héroes que también todavía se dirigía a Vandalieu como sensei. Sí, no hay ninguna regla que establezca que un gobernante de una nación no pueda registrarse como miembro del gremio de aventureros, dijo Vandalieu. Ya veo. Te deseo la mejor de las suertes, dijo Arbinger, sintiendo en silencio lástima por el gremio de aventureros que tendría que experimentar los problemas que Vandalieu le había causado a Meorilit. Elizabeth bajó del escenario y suspiró profundamente. No quiero graduarme, murmuró. Estaba sinceramente feliz de que su grupo hubiera sido declarado el mejor de los graduados.
Sentía una sensación de logro, ya que había alcanzado el objetivo que tenía desde que ingresó a la escuela. Y hacía tiempo que se había liberado de la presión de la exigencia del conde Reamsand de lograr ese objetivo, donde tendría que elegir entre que él cesara su apoyo financiero o le entregara su cuerpo si ella fallaba. De hecho, incluso había logrado su objetivo de vencer a sus medio hermanos en venganza, por lo que le habían hecho a su madre, por lo que ya no había ni siquiera una razón para que siguiera siendo una aventurera. Pero la razón por la que Elizabeth no quería graduarse no era porque se sintiera agotada después de haber logrado sus principales objetivos. Mi señora, todo irá bien. Si decimos que todo irá bien, entonces estoy segura de que, probablemente, todo irá bien. Siempre estaré contigo, mi señora, la animó Maelia, la asistente que había sido criada junto a Elizabeth como si fueran hermanas y que ahora era su amiga de mayor confianza. Repetía la palabra todo irá bien con rigidez y la voz le temblaba de incertidumbre. Sus lacayos también estaban aquí. Max Hamilton, Tauros Zets y Joseph Catalonis. Así es. Vandalieu dijo que enviaría a ese ingenioso no muerto que alguna vez fue funcionario civil para ayudarnos, dijo Max. Por muy débiles que seamos, y realmente somos débiles, estaremos aquí para ayudarte. Dijo Tauro. No tenemos ninguna confianza, pero estamos aquí para ayudarte, añadió Joseph. Chicos, dijo Elizabeth con lágrimas en los ojos. Estoy muy feliz de que estén conmigo, pero dejen de decir cosas que solo me harán sentir aún más ansiosa. Lo siento, mi señora. Dijo Maelia. Pero estamos tan preocupados como tú. Protestó Tauro. La razón por la que Elizabeth no quería graduarse era porque una vez que lo hiciera, tendría que asumir el puesto de duquesa del ducado de Sauron, teniendo en cuenta que había entrado en el conflicto para convertirse en la jefa de la casa de Sauron y que posteriormente fue aplastada por su oposición, se podría decir que todas sus ambiciones finalmente se habían hecho realidad. Pero eso no la hacía feliz ahora. De hecho, no era más que un inconveniente para ella. Todo iba por buen camino, salvo por el hecho de que su madre Amelia no había recuperado la cordura. Era la mejor graduada, como había deseado, y ahora tenía nuevos miembros en la familia, hermanos sin parentesco de sangre. Todo lo que le quedaba por hacer ahora era afrontar el futuro con sus compañeros de confianza a su lado. Ella ya se había vengado de su antigua familia. Que ahora le cedieran el puesto de duquesa solo podía describirse como problemático. Si perteneciera a una casa noble o a la familia de un comerciante exitoso, las cosas podrían ser diferentes, pero se trataba de una posición de duquesa. Los conocimientos y la experiencia que se le exigían, y el peso sobre sus hombros, serían mucho, mucho mayores. Lo mismo podía decirse de Maelia y los demás que la apoyarían. Maelia no era más que una asistente y los demás eran muchachos de los que nunca se había esperado que sucedieran a sus familias. No había forma de que de repente pudieran desempeñarse bien como ayudantes de una duquesa. No hay que ser tan pesimista, dijo Zona con una sonrisa. Era la única que tenía una visión positiva de las cosas. Las cosas se solucionarán y Vandalieu dijo que también nos ayudará. Pero entonces dependeremos completamente de él. Dijo Elizabeth. Su orgullo no le permitiría quedar completamente indefensa sin Vandalieu. El conflicto familiar ha terminado y me he convertido en duquesa, entonces, ¿por qué han resultado las cosas así? Gritó Elizabeth, a pesar de que una vez había deseado desesperadamente convertirse en duquesa. Bueno, la vida es como viajar por un mar tempestuoso. No sé qué nos espera, pero no nos desesperemos y vayamos paso a paso, dijo Vandalieu, sus palabras de aliento tenían cierto poder de persuasión a pesar de que él era el que había provocado todo esto. Elizabeth hizo un ruido molesto. Vandalieu fue de hecho la razón detrás de todo esto, pero no había obligado directamente al medio hermano de Isabel a renunciar como duque y entregarle el puesto a ella. El medio hermano de Elizabeth y los que lo rodeaban habían estado aterrorizados por Vandalieu, lo que hizo que renunciara voluntariamente al puesto de duque. Y la razón de ese miedo fue el incidente en el que el rey demonio Guduranis fue resucitado y luego derrotado por Vandalieu y sus compañeros, lo que dejó en claro cuán abrumadoramente poderosos eran. Vandalieu no podía ser culpado por eso. Te lo digo, no se puede evitar. Somos solo un grupo de chicos y chicas jóvenes que se graduaron de la escuela preparatoria de héroes con las mejores notas de su clase. No hay forma de que podamos dirigir un ducado. Confiemos en Van tanto como sea necesario, dijo Zona mientras levantaba a Vandalieu como a una muñeca y lo acercaba a Elizabeth. Pero Elizabeth miró hacia otro lado. Eso significaría que no soy más que una marioneta. Lo diré una vez más. Tengo algo de orgullo, ¿sabes?
Mi señora, entiendo cómo se siente. Pero con nuestras capacidades actuales, no podríamos dirigir el ducado como sus líderes, dijo Maelia, habiendo recuperado el sentido común y cerrando de inmediato la ruta de escape de Elizabeth con el razonamiento adecuado. De cualquier manera, tendremos que confiar en alguien. O en los muchachos que trabajaron para Rudel, el duque anterior, o en Van. Si esas son las opciones, Van es la mejor opción, ¿no? Dijo Zona. Deberíamos confiar en él tanto como podamos y usar ese tiempo para estudiar y aprender hasta que podamos dirigir el ducado sin su ayuda, y luego pagarle esa deuda a Van. ¿Cierto? De hecho, también eran palabras razonables. Por mucho que Elizabeth se esforzara, le resultaría imposible adquirir los conocimientos y la experiencia necesarios para convertirse en una duquesa capaz en un corto período de tiempo. No tenía más opción que dejar de lado su orgullo y confiar en Vandalieu, para luego pagarle su deuda. Por supuesto, esta forma de pensar no funcionaría sin una gran confianza en la persona en la que se confiaba. Cualquiera con un nivel razonable de inteligencia se daría cuenta de los riesgos. El ducado de Sauron podría ser tomado durante este período de confianza total, o podrían ser arrebatados ciertos poderes y derechos que serían muy difíciles de recuperar. Pero Elizabeth ya sabía que no había nada en el ducado de Sauron que tuviera suficiente valor para que Vandalieu la traicionara por ello. Elizabeth Sama, para que quede claro, no creo que tengas que suceder a la casa Sauron si no lo deseas, dijo Vandalieu. Ah, ahora dices eso. Entonces, ¿qué vas a hacer con el ducado de Sauron? Preguntó Elizabeth. Lo que le pase, puede pasar, respondió Vandalieu desde los brazos de Zona, sin siquiera parpadear. Pero al ver y oír esta respuesta, Elizabeth recordó lo que eso significaría. No puedo hacer eso, dijo. Si abandonaba el ducado de Sauron, Vandalieu lo dejaría librado a su suerte. Quizá ejerciera alguna influencia sobre él, pero era seguro que no utilizaría métodos muy agradables para hacerlo. Está bien, dijo Elizabeth, tomando su decisión. Si puedo confiar en ti, lo haré, pero no me dejes que te oiga quejarte. A cambio, haré todo lo que pueda para saldar esta deuda más tarde, declaró, señalando con el dedo la cara de Vandalieu. Pero a pesar de que ya había tomado una decisión, se sorprendió por lo que Vandalieu hizo a continuación. Entendido, dijo Vandalieu. Bueno, entonces, comencemos y hagamos algunos cambios en la geografía del ducado. Si está dispuesta a hacer cualquier cosa para saldar su deuda conmigo, eso significa que necesito ser alguien en quien pueda confiar, Elizabeth Sama. Seguramente hay un límite para eso, dijo Elizabeth débilmente, su dedo todavía colgando flácidamente frente a la cara de Vandalieu. Explicación del trabajo, escrito por Luciliano. Cambio de guía TLN. Como se señaló anteriormente, los 10 kanji barra en el título de este trabajo tienen el significado amplio de cambio y son parte de barra tensei, literalmente cambiar vida, la palabra japonesa para reencarnación. Un trabajo para guiar a seres que han pasado por la reencarnación, o mejor dicho, si ese fuera el caso, todas las formas de vida en este mundo, desde monstruos e insectos hasta plantas con flores, serían objetivos de esta guía. Por lo tanto, es poco probable que este sea el caso. Se supone que es un trabajo para guiar a aquellos que han pasado por la reencarnación con algo que les hace mantener su conciencia y sus recuerdos, en otras palabras, su identidad. Algunos ejemplos son Paulina, que ha sufrido una pseudo-reencarnación, y Legión, que fueron transferidos aquí desde otro mundo con nada más que sus almas y luego sufrieron una reencarnación. Kanako y los demás también se reencarnaron desde otro mundo, y los demonios son otro ejemplo. Todos los no muertos y los golems creados por el maestro también cuentan como objetivos. Sin embargo, sospecho que Amemi Yamei también ha recibido más efectos de la guía del maestro desde que adquirió este trabajo, a pesar de que fue transferida directamente a este mundo en lugar de reencarnar. TLN. Transferido en este caso es, y también contiene los /10 kanji. Por lo tanto, el cambio en el título de este trabajo podría tal vez representar no solo la reencarnación, sino cualquier gran cambio en el entorno de uno, aunque no creo que un cambio de lugar de trabajo, de ubicación laboral, de trayectoria profesional o de lugar de residencia califique. Explicación de la carrera, escrito por Luciliano. Niños nacidos de cadáver es una raza nacida entre los no muertos y los hombres que fueron utilizados como sujetos de experimentación. En otras palabras, entre los seres inmortales y los vivos. Su apariencia y estructura corporal, que fue confirmada por el maestro usando la transformación de forma espiritual, no son diferentes a si los dos padres estuvieran vivos.
Sin embargo, sus latidos cardíacos no son funciones necesarias para mantenerlos vivos, y lo mismo es cierto para su respiración. Sospecho que los venenos comunes serían ineficaces en ellos, y es probable que no puedan sufrir enfermedades. Nacen en el rango 0, pero, por lo que sabemos, su desarrollo sigue el de sus rangos. Al aumentar su rango, pasan a la siguiente etapa de desarrollo. En el rango 0 son bebés y en el rango 1 son niños pequeños, de 1 a 3 años. Actualmente, todavía se desconoce cómo serán en el rango 2 y más allá. Sin embargo, se puede suponer que alcanzarán la edad adulta, equivalente a la edad de 15 años, en el rango 5, y luego dejarán de envejecer a pesar de un mayor desarrollo, como lo hacen las razas inmortales como Majin. Los niños nacidos de cadáveres cuyas madres son no muertas de tipo fantasma nacen con cuerpos de forma espiritual y sus características son las mismas que las de sus contrapartes con cuerpos físicos. No sabemos qué pasará si las madres son no muertas de tipo esqueleto o de tipo armadura viviente, pero, si se les hace posible quedar embarazadas, entonces seguramente también podrían dar a luz a niños nacidos de cadáveres. Dead Mage capítulo 375, el movimiento literal de las montañas Vandalieu había preparado una serie de opciones para enfrentarse al ducado de Sauron. Sin embargo, la opción que eligiera dependería de si Elizabeth tenía esperanzas en el ducado de Sauron o no. Si tenía esperanzas en el ducado de Sauron, esas esperanzas eran su deseo de protegerlo, de querer que se mantuviera a salvo. Si no tenía esperanzas, significaba que no tenía ningún interés en el ducado de Sauron y que no le importaba lo que le sucediera. Incluso si Elizabeth no tenía esperanzas en el ducado de Sauron, Vandalieu y sus compañeros no intentarían activamente destruirlo o conducirlo hacia su ruina. Eso era evidente. Vandalieu era un adorador de vida, que predicaba el amor, por lo que no haría algo como acorralar deliberadamente a personas inocentes y aplastarlas. Después de que el antiguo territorio de Esquilla quedara completamente aislado, el ducado de Sauron probablemente pasaría por las mismas cosas que los otros ducados. Los conciertos de Kanako, las visitas de Darcia y el propio Vandalieu deambulando por allí harían que la gente fuera guiada. Todo esto mientras se ignoraba el hecho de que, a diferencia de los otros ducados, el ducado de Sauron compartía una frontera con la nación Skuro-Mirg, un estado vasallo de la Santa Nación de Amid, una nación hostil. Después de eso, incluso si el ejército de la Santa Nación de Amid invadiera a través de la nación Skuro-Mirg y comenzara una guerra, Vandalieu no respondería de ninguna manera fuera de lo común. Si el reino Orbaume solicitaba su ayuda, él tomaría medidas como gobernante de su nación aliada. Como cualquier otra nación en alianza con otra, proporcionaría suministros, así como refuerzos a través del gremio de aventureros. Pero eso era todo. No enviaría a Aknochen para servir como fortaleza móvil, a Borkus y Vígaro para arrasar en el frente, o a Sam para apoyo logístico. Por supuesto, haría todo lo posible para salvar a las personas que habían sido guiadas y prestaría su fuerza para recuperar los territorios ocupados por la Santa Nación de Amid. Pero para entonces, el gobierno del ducado de Sauron ya habría sido destruido. Vandalieu no veía ningún valor en Rudel Sauron y los demás, que habían cortado y abandonado la resistencia liderada por la princesa caballero libertadora Iris. Él comandaba a Gufadgarn, que tenía la habilidad de abrir puertas de teletransportación, así como a Quattro y Sam, que podían volar por el cielo. El ducado de Sauron no era necesario para que él luchara contra la Santa Nación de Amid, el dios de la ley y el destino Alda y Suerone, Heinz. Algunos de sus amigos, como Casim y los demás, eran del ducado de Sauron, pero la aldea donde habían nacido ya no existía, ya que había sido destruida en la invasión anterior del Imperio Amid. Las ciudades natales de Iris y los miembros de la Resistencia tampoco existían ya en el ducado de Sauron. La única razón por la que Vandalieu no había matado a Rudel Sauron y sus sirvientes era porque simplemente no veía ningún valor en hacerlo y no podía pensar en una razón para hacerlo. También sintió que sería un error matarlos innecesariamente cuando incluso Iris y Elizabeth no los querían muertos. En cuanto a la Santa Nación de Amid, incluso si invadiera y capturara el ducado de Sauron, no podría invadir el imperio demonio de Vidal, ya que estaba detrás de la cordillera fronteriza. Por lo tanto, era posible que Vandalieu simplemente abandonara el ducado de Sauron, ya que era poco probable que lo atacaran, aunque siempre existía la posibilidad de que el enemigo lo invadiera en un intento de dividir las fuerzas de Vandalieu, suponiendo que él y sus compañeros se movieran para defenderlo porque había muchos adoradores de vida allí. Ninguno de los miembros de Darcia y los demás se opuso a esta línea de pensamiento.
Confiaban en que Bandalieu probablemente acabaría deteniendo a la Santa Nación de Amid si sus soldados comenzaban a masacrar a los civiles, y sabían que la guerra llegaría rápidamente a su fin una vez que la batalla entre Bandalieu y Aldra llegara a su fin. Por otro lado, esto significaba que mientras no se masacrara a civiles, Darcia y los demás estaban dispuestos a aceptar un corto período de guerra y el derramamiento de sangre que ello conllevaba. Bandalieu había ocultado a Elizabeth hasta el último momento que esos eran sus pensamientos. Las decisiones que ella tomaba eran importantes para ella y él había querido evitar que influyeran innecesariamente en su toma de decisiones. El propio Bandalieu no creía que Isabel tuviera algún tipo de destino. Ni siquiera creía que debiera convertirse en duquesa. Tampoco creía que simplemente necesitara vivir una vida pacífica. Simplemente deseaba que Elizabeth viviera como ella deseaba. Y sentía lo mismo por Maelia, Zona, Macht, Busef y Taurus. Sin embargo, Elizabeth había elegido convertirse en duquesa por voluntad propia. Después de la ceremonia de graduación, titubeó y dijo que no quería graduarse, pero en su corazón había elegido convertirse en duquesa. La prueba de ello era que ella nunca había dicho, no quiero convertirme en duquesa, aunque sabía que si se lo hubiera pedido, Bandalieu podría haber solucionado todo, lavando el cerebro a Rudel y convirtiéndolo en una marioneta o usando a Beedal como un peón. Por eso Bandalieu lo había revelado en ese momento, para darle a Elizabeth el empujón que necesitaba. Y Bandalieu se encontraba actualmente dentro del castillo del ducado de Sauron. Había concertado una especie de cita que ningún gobernante debería concertar con una nación amiga. Simplemente les informó que tenía algo importante que discutir y les exigió que estuvieran allí a una hora determinada. Con algunos de sus subordinados, había ocupado la sala del consejo del castillo y había atado a Rudel y a sus ayudantes para que no pudieran escapar. Si tienes espías encubiertos en la Santa Nación de Amid o en cualquiera de sus estados vasallos, ordénales que regresen de inmediato, dijo Bandalieu. ¿Qué estás diciendo de repente? Gritó Rudel. Espera. Exclamó uno de sus ayudantes. No tengo ni idea de a qué te refieres. Rudel y sus ayudantes tenían las manos libres, pero en sus tobillos había grilletes que les impedían escapar. Estaban desconcertados y confundidos por la repentina exigencia de Bandalieu. Para empezar, ya he renunciado al cargo de duque. Protestó Rudel. Por favor, apoyen a Elizabeth Sama como sus funcionarios civiles a partir de ahora. No me importa si lo hacen vivos o muertos. ¿Qué preferirían? Le preguntó Bandalieu. La apoyaré con todas mis fuerzas mientras viva. Dijo Rudel inmediatamente. Por favor, mántenme con vida también. Dijo uno de sus ayudantes. A mí también me gustaría seguir vivo. Dijo otro. Si se negaban, se convertirían en no muertos. Sabiéndolo, comenzaron a gritarse unos a otros para regresar rápidamente a sus puestos como funcionarios civiles. Y, por supuesto, Bandalieu también tenía la intención de enviar funcionarios civiles no muertos que no traicionaran a Elizabeth, incluido el no muerto que alguna vez fue el primer ministro, cuyo rostro había sido cambiado para lucir completamente diferente. Tenemos espías enviados, pero si todos ellos regresan, dijo vacilante uno de los antiguos ayudantes de Rudel, el noble que había estado a cargo de la inteligencia. Habrá efectos en las identidades y redes de información que han construido. Si se descubre que son nuestros agentes, sus vidas podrían correr peligro. Eso puede ser cierto, interrumpió el vicegeneral Kurt, pero su majestad tiene la intención de sellar por completo la frontera entre el ducado de Sauron y la Santa Nación de Amid, por lo que le gustaría que todos regresaran antes de hacerlo. ¿Eh? Dijo Rudel sin comprender. Sellar una frontera entre naciones no era algo realistamente posible dada la naturaleza de este mundo y la tecnología que la humanidad poseía actualmente. Frontera era solo una palabra, pero la frontera en sí era enorme. No consistía solo en llanuras planas. Atravesaba ríos, bosques y montañas, y lo más importante, había nidos del diablo, regiones habitadas por monstruos peligrosos. Era posible impedir el cruce de la frontera mediante fortalezas o puestos de control en las carreteras, pero no era realista construir un muro a lo largo de toda la frontera y apostar suficientes soldados para vigilarla en toda su extensión. Por eso, Rudel y el noble que una vez fue el jefe de la red de inteligencia de Rudel creyeron que habían escuchado mal a Kurt. Si se pretende sellar la frontera aumentando la seguridad, hay pasos que solo conocen los espías. No debería haber ningún problema, afirmó el ex jefe de la red de inteligencia.
Los que pertenecen a la red de inteligencia de este ducado no son como los que intentan contrabandear mercancías ilegales a través de la frontera, añadió otro noble que había trabajado estrechamente con él. Están bien entrenados y lo suficientemente preparados como para cruzar la frontera incluso en épocas en que la seguridad en la frontera es muy estricta. Pero la verdad superó con creces su imaginación. Digo que la forma de la cordillera fronteriza se va a cambiar para cerrar por completo la frontera. Los aventureros de clase A o superior podrían cruzarla, pero no creo que ninguno de tus espías o agentes sea tan hábil, ¿verdad? Dijo Kurt. La frontera del país quedaría literalmente sellada. Si me lleva un tiempo, abriré las puertas de teletransportación. Danos sus ubicaciones actuales y las contraseñas o códigos necesarios para contactarlos, dijo Gulfadregarn. Su presencia aquí indicaba que Vandalieu no tenía intención de dedicar mucho tiempo a realizar la tarea. Miles Rouge, el vampiro que poseía el título de besador y ahora se desempeñaba como presidente de la compañía de seguridad Starving Wolf, observó cómo la tierra temblaba y la escuchó gemir. Mientras lo hacía, recordó las palabras que había dicho una vez. El jefe podrá mover la cordillera fronteriza. Había dicho estas palabras sin ninguna duda en su mente de que eran ciertas. No estaba bromeando cuando dije eso en ese momento. De hecho, lo dije completamente en serio, pero, me da escalofríos verlo mover la cordillera, murmuró. Una parte de la cordillera fronteriza se movía. Como una enorme serpiente, se retorcía, desplazándose lenta pero seguramente de sur a norte. Sus picos tenían miles de metros de altura. Miles era una distancia considerable, por lo que tenía una buena vista de toda la cordillera, pero si estuviera más cerca, probablemente tendría que correr para salvar su vida, sin tiempo para recordar con calma como lo estaba haciendo ahora. De hecho, había cosas volando en los cielos sobre la cordillera. Aunque no podía decirlo con seguridad, porque estaban bastante lejos, probablemente eran Wyverns y Hurricane Dragons. La cordillera fronteriza estaba completamente cubierta de nidos del diablo. Eso incluía no solo la tierra entre los picos, sino toda la cordillera en sí. Los monstruos sin duda estaban en un frenesí sorprendido y confuso ante el hecho de que la cordillera se estaba moviendo. Si hubiera algún aventurero o caballero común atrapado en ella, estarían completamente indefensos. Pero Bakunawa, Pete y Vandalieu, a bordo del SAM, estaban presentes, por lo que cualquier monstruo que volara demasiado cerca sin cuidado estaba siendo devorado. Por cierto, había monstruos que huían por tierra en lugar de por aire. Para lidiar con ellos, Miriam y el resto que habían venido a realizar conciertos en el Ducado de Sauron, liderados por Kasim, Hendricksen y muchos otros, ya se habían apostado preventivamente a lo largo de la frontera. También los acompañaban un gran número de demonios y no muertos, así como Estila, incluido Privel. Cualquier monstruo que intentara huir de los nidos del diablo sería cazado mucho antes de que pudiera llegar a cualquier asentamiento humano. En cuanto a la nación Escudo Mirg, que pronto quedaría completamente aislada por la cordillera fronteriza, tendrían que lidiar con las cosas por su cuenta. Después de todo, tenían sus fortalezas de las que estaban tan orgullosos. En cualquier caso, no era una preocupación para el reino Orbaumi o el imperio demonio de Vidal, ya que la nación Escudo Mirg era una nación enemiga. Pero incluso mirando desde esta distancia, podemos ver que hay muchos monstruos saliendo volando de los nidos del diablo, dijo Miles. ¿Será porque el suelo se mueve constantemente bajo sus pies? ¿O es? Quizás los monstruos estaban perdiendo la cabeza no porque la cordillera se estuviera moviendo, sino porque estaban en un estado de pánico total debido a la presencia de Bakunawa, Pete, así como Vandalieu, quien estaba gastando una enorme cantidad de maná. Si es así, entonces me siento muy mal por ellos. ¿Qué piensan ustedes? Esperen, ¿por qué soy el único que ha estado hablando? Preguntó Miles. No era el único que se encontraba en ese mirador que tenía una vista clara de la frontera entre el Ducado de Sauron y la nación Escudo Mirk. Iris estaba allí, al igual que su padre, Nemesis George, que residía en su espada. También los acompañaban Elizabeth y los demás. Miles, Elizabeth Sama y los demás se han quedado como, desmayados con los ojos todavía abiertos, dijo Iris. No puedo culparlos, dijo George. Elizabeth y los demás habían quedado completamente petrificados al ver cómo se movía la cordillera. Estaban completamente inmóviles. Era posible que realmente se hubieran desmayado. Me preocupa más si había gente allí abajo que los monstruos, dijo Iris. Aunque supongo que, conociendo a su majestad, lo comprobó a fondo antes de empezar, añadió. No debería haber gente en la cordillera, dijo Miles.
Para empezar, no hay tanta gente lo suficientemente temeraria como para intentar cruzar la cordillera fronteriza. Después de todo, es la cordillera que está detrás del antiguo territorio de los esquillas. Los aventureros ni siquiera podrían llegar allí a menos que pudieran escapar del demonio cazador de cabezas. Ya veo. Entonces la única forma de que alguien pudiera verse involucrado en esto es si estuviera cerca de la frontera, dijo Iris. Y aún así, ninguno de ellos estaría de este lado de la frontera, Iris, dijo su padre. Después de todo, dimos el aviso correspondiente, y vos está al frente de la cordillera, así que incluso si alguien llegara tarde a evacuar, estaría bien, dijo Miles. La cordillera fronteriza se encontraba actualmente entre la fortaleza del Ducado de Sauron y la fortaleza de la nación Escudo Mirk. Aunque era una frontera entre naciones, las dos naciones eran enemigas. A lo largo de aproximadamente 500 años de historia, hubo numerosos armisticios, pero ni un solo tratado de paz. En otras palabras, hubo promesas de tomar descansos de la guerra, pero nunca promesas de cesar la guerra por completo. Si las naciones con semejante historia de unión tuvieran fortalezas adyacentes, habría un conflicto ininterrumpido durante todo el día, agotando enormes recursos de ambos bandos. Incluso era posible que pequeñas escaramuzas se convirtieran en guerras impredecibles a gran escala. Por eso existía una zona de amortiguación situada entre el lugar donde cada nación trazaba su frontera y que no era reclamada explícitamente por ninguna de las partes. La cordillera atravesaba esa zona de amortiguamiento, allí solo había aventureros que iban a buscar materiales o delincuentes que realizaban contrabando ilegal. El primero había recibido advertencias a través del gremio de aventureros para que no se acercara a la zona de amortiguamiento. Por supuesto, era posible que hubiera aventureros que se hubieran ido antes de que pudieran ver la advertencia y que todavía estuvieran trabajando allí en ese momento. Y aunque era poco probable, era posible que cazadores o boticarios se hubieran aventurado en la zona en busca de presas o hierbas medicinales. Vandalieu y los demás habían comprobado preventivamente que no hubiera personas así en la cordillera, por lo que probablemente no había nada de qué preocuparse. En cuanto a los contrabandistas, nunca hubo ninguna preocupación por ellos desde el principio. Aún así, es realmente una maravilla de ver, comentó Iris. Pensé que había ganado la fuerza para cambiar el terreno también, pero la escala en la que Su Majestad lo está haciendo está en otra dimensión. Por supuesto, dijo Miles. El nivel de fuerza para cambiar el terreno a su alrededor era algo que poseían con bastante frecuencia las personas de este mundo. Cualquier aventurero de clase B o monstruo de rango 7 era capaz de destruir árboles, rocas y edificios a su alrededor. Los aventureros de clase A eran capaces de partir montañas siempre que tuvieran menos de unos pocos cientos de metros de altura. En su estado actual, Iris sería capaz de partir una montaña de 1000 metros de altura si golpeara a Nemesis George con cada onza de su poder. Incluso podría crear un cráter con un diámetro de varios cientos de metros. Lo mismo podía decirse de Miles. Los cambios de terreno en una escala aún mayor serían posibles para aventureros de clase S como Randolph el verdadero y Thunderclap Schneider. Aquellos con una fuerza equivalente a la de un aventurero de clase S, como el rey de la espada Borkus, el asesino de las llamas rugientes Boneman, y el ex-rey Magin Godwin. Así como dioses como Lubesfol y Fidirk. Sin embargo, tales cambios de terreno serían estrictamente de naturaleza destructiva. Iris y Miles sospechaban que Vandalieu era la única persona en el mundo que podía tomar una cadena montañosa cuyas montañas tenían miles de metros de altura, alterar su forma y extenderla para formar una enorme pared. Algunos magos capaces fueron capaces de cambiar el terreno hasta cierto punto, pero no en esta escala. «Se espera un minuto», exclamó Elizabeth de repente, aparentemente recuperando el sentido común. «¿Realmente podemos estar haciendo algo así? Nos han dicho que hay una barrera alrededor de la cordillera fronteriza. ¿Está bien moverla?», preguntó Maelia. «Y la corteza debajo de las montañas y las fuentes de agua subterráneas probablemente se han convertido en un desastre», señaló Zona. «Muy buenos puntos los que planteas», dijo Miles mientras miraba a Mast y a los demás que no habían dicho nada, instándolos a hablar. Se enfrentaron apresuradamente y discutieron las cosas entre ellos brevemente, y luego se volvieron hacia Miles. «Si una cadena montañosa tan alta se mueve, creo que también habrá cambios en el clima. ¿Eso no causará ningún problema?», preguntó Joseph. Todas ellas son buenas preguntas, pensó Miles. El terreno afectaba al suelo bajo la superficie, así como al clima de los cielos que se extendían muy por encima de él.
Este conocimiento se consideraba avanzado y solo lo conocían los eruditos y magos especializados. Incluso los eruditos y magos que realizaban investigaciones en otras áreas lo desconocían, y mucho menos los plebeyos. El propio Miles solo había adquirido tal conocimiento después de convertirse en subordinado de Bandalieu, intercambiando conversaciones ociosas con él y leyendo literatura en las tierras dentro de la cordillera fronteriza que contenía el conocimiento de los campeones orientados a la producción. La respuesta a sus inquietudes es que no habrá ningún problema, dijo Miles. Primero, la barrera. La parte que se está moviendo no está cubierta por la barrera. Los dioses de la facción de vida habían creado esta barrera para proteger las tierras dentro de la cordillera fronteriza de los ojos de las fuerzas de Alda y de Rodcorte. Pero no cubría todas las montañas que formaban la cordillera fronteriza. Una barrera creada sobre un área más pequeña requeriría menos energía para su mantenimiento. Por lo tanto, los dioses de la facción de vida habían creado la barrera con sus bordes en las montañas más internas. Mover cualquier otra montaña no tendría ningún efecto sobre la barrera. En cuanto a la corteza debajo de las montañas, Boss no solo está convirtiendo la cordillera en golems para cambiar su forma y estirarla. También está usando Golem Génesis para crear un lecho de roca que sostendrá la cordillera, continuó Miles. Después de mover la cordillera, si la corteza que se encuentra debajo colapsara, las montañas se hundirían y perderían altura, lo que las haría más fáciles de cruzar y frustraría el propósito. También sería problemático si esto provocara presión sobre las corrientes de aguas subterráneas, ya que los pozos de las aldeas y ciudades del ducado de Sauron se secarían. Por eso Bandalieu estaba tomando medidas para evitar que las montañas se hundieran, como crear un lecho de roca debajo de ellas mientras las movía. No había explicado las cosas en detalle, pero no estaba simplemente colocando un lecho de roca sobre la superficie del suelo. También estaba creando pilares para el lecho de roca alrededor de los arroyos subterráneos de agua. Ya veo. Como se esperaba de su majestad. No lo entiendo muy bien, pero estoy segura de que todo estará bien, dijo Iris, aparentemente sin haber captado muy bien esta información. Iris-chan, tú, dijo Miles con incredulidad. ¿Era realmente una chica tan decepcionante? Se preguntó. No, todo es culpa de Godwyn, dijo Nemesis George, defendiendo a su hija señalando el hecho de que no era que ella no tuviera educación, sino que simplemente pasaba todo su tiempo haciendo papeleo como reina de la nación Magin. El clima también debería ser bueno. Estoy seguro de que se asegurará de que no haya desastres naturales con muy poca o demasiada lluvia. Después de todo, será tu territorio, le dijo Miles a Elizabeth. Bandalieu no habría hecho tanto esfuerzo si se tratara simplemente de poner la cadena montañosa en el medio porque era molesto que un estado vasallo de la Santa Nación de Amid estuviera adyacente al reino Orbaume. Miles e Iris sabían muy bien que Bandalieu estaba dispuesto a ayudar a la gente en lo que pudiera, incluso si no conocía sus nombres ni sus rostros. Pero no sacrificaría a quienes eran importantes para él para hacerlo. Él estaba haciendo todo esto porque este era un territorio que Isabel gobernaría. Estoy muy agradecida y feliz por eso, pero, tengo una cosa más que quiero preguntarte, dijo Elizabeth, con las mejillas enrojecidas. ¿Tiene otra pregunta todavía? Pensó Miles mientras le hacía un gesto para que continuara. Si haces esto, la gente tratará a Bandalieu como un ser humano aún menos, así que me preguntaba qué planeaba hacer al respecto, dijo Elizabeth. Quiero decir, odia que lo traten como a un dios, ¿no? Sorprendido por su pregunta, Miles se giró para mirar la cadena montañosa que se desplazaba lenta pero seguramente por el suelo. Una tarea que era absolutamente imposible de realizar para cualquier ser humano se estaba llevando a cabo ante sus propios ojos, en un lugar donde todos los que estaban alrededor podían presenciarla. Además de eso, quien llevaba a cabo esa tarea también estaba tomando medidas preventivas para evitar cualquier posible problema futuro que pudiera surgir a causa de ella. Fue realmente obra de un dios. Nadie podría ser culpado por pensar eso, de hecho, pensar eso sería la norma. Incluso el propio Miles habría pensado que era el poder de un dios el que movía las montañas si lo hubiera presenciado antes de conocer a Bandalieu. Estoy seguro de que ha pensado en un montón de cosas, dijo Miles con incertidumbre. Tal vez trajo a Bakunawa y Pete no solo para exterminar a los monstruos que volaban desde la cordillera, sino también para mostrárselos a la gente y hacer que pensaran en ellos como dioses en lugar de en él, pensó. Pero Iris no estaba de acuerdo. Miles, su majestad no ha pensado en eso en absoluto. Estoy dispuesta a apostar por ello. Sus ojos brillaban con el firme vínculo de confianza que tenía con Bandalieu.
Ah, eso es lo que pensé, dijo Elizabeth. Pero no creo que debamos decírselo todavía, dijo Iris. Tienes razón, convino Elizabeth. Si se lo dijéramos ahora y perdiera el control por el impacto, la forma de la cordillera cambiaría aún más. Nombre. Pet rango. 15. Raza. Acero divino relámpago rugiente 100 pies bestia oscura rey nivel 1. Habilidades pasivas. Resistencia al hambre. Nivel 3 super auto mejora. Siguiendo. Nivel 3, sube de nivel. Secreción de veneno mortal, neurotoxina. Mandíbulas. Nivel 7, sube de nivel. Inmunidad al atributo viento cuerpo super fortalecido. Exoesqueleto, cuernos. Nivel 7, sube de nivel. Fuerza monstruosa. Nivel 8, sube de nivel. Superación personal. Orientación. Nivel 10, sube de nivel. Curación rápida. Nivel 10, sube de nivel. Valores de atributos reforzados. Depredador. Nivel 10, sube de nivel. Visión nocturna fortalecer seguidores. Nivel 5, nuevo. Habilidades activas. Pasos silenciosos. Nivel 1 carga feroz. Nivel 7, sube de nivel. Trascender límites. Nivel 5, sube de nivel. Técnica de los 100 caparazones. Nivel 1, despertado de la técnica de armadura. Relámpago rugiente. Nivel 8, sube de nivel. Coordinación. Nivel 8 viajes a alta velocidad. Nivel 3, sube de nivel. Espíritu familiar de Monfall. Nivel 4, sube de nivel. Shrink. Nivel 6, nuevo. Habilidades únicas. Devorador de dragones ancianos. Nivel 2, sube de nivel. Bendición divina de Zanalpadna la protección divina de Vandaliel explicación del monstruo, escrito por Luciliano. Rey bestia oscura 100 pies relámpago rugiente de acero divino al alcanzar el rango 15, la raza de Pete se ha unido a las filas de los reyes bestia. Es inaudito que un monstruo se convierta en un rey bestia, y si no lo hubiera comprobado yo mismo, probablemente lo habría considerado pura ficción, incluso para una premisa completamente teórica. Después de todo, los reyes bestia son los hijos del dios bestia Egampaplio, uno de los grandes dioses que surgió al mismo tiempo que Vida y Alda. Su título de reyes bestia representa el hecho de que son los reyes de sus respectivas especies, pájaro, bestia o pez. Hay algunos reyes bestia, como el rey bestia jabalí, que más tarde se unieron al ejército del rey demonio y se convirtieron en los antepasados de las razas de monstruos. Pero aún así, generalmente son seres sin ninguna conexión con los monstruos. Sin embargo, no hay precedentes de que un monstruo se convierta en un rey bestia al aumentar su rango. Para empezar, los únicos registros existentes de monstruos de rango 15 son leyendas y mitos dudosos. Según Gufadgarn, casi no existían monstruos de rango 14 o superior cuando el ejército del rey demonio estaba gobernado por el ex rey demonio Guduranis. En aquellos tiempos, los monstruos solo servían como infantería para los dioses malvados del ejército del rey demonio, y aunque construían cosas como mazmorras como instalaciones para producir y criar monstruos en grandes cantidades, eran vistos como fuerzas desechables. Y después de que Beloud y los otros campeones fueron convocados a este mundo, los monstruos fueron derrotados en masa, lo que dificultó que cualquier monstruo individual alcanzara el rango 13. Monstruos con un poder que rivalizaba con los dioses malvados que los crearon. Había algunos monstruos individuales creados para un propósito específico, o criados como pasatiempo por ciertos dioses malvados, pero aparentemente estos eran solo una porción muy pequeña de los monstruos en general. Es irónico que los monstruos puedan vivir más fácil y libremente ahora que el antiguo rey demonio, el que gobernó a sus creadores, fue sellado. Dead Mage capítulo 376, el futuro del ahora cerrado ducado de Sauron. Borrar una montaña de la existencia no era una tarea demasiado difícil, pero moverla, y al mismo tiempo prevenir cualquier problema futuro que pudiera causar, era un poco más difícil. Y la dificultad de esta tarea aumentaba considerablemente cuando se realizaba en una cadena montañosa en lugar de en una montaña aislada. Me alegro de haberme preparado como es debido. Si lo hubiera hecho solo, estoy seguro de que me habría costado mucho trabajo hacerlo por la soledad y la fatiga, dijo Vandalieu en voz baja, sosteniendo su bastón en una mano en el carruaje de Sam. Creo que esperamos 3 días después de informar al gremio de aventureros y al ejército del ducado de Sauron para que se pudiera avisar con suficiente antelación a los aventureros y a los soldados de las fortalezas a lo largo de la frontera. Pero tus preparativos tardaron solo 1 hora, ¿no es así, Bob-chan?, preguntó Sam. Es que pude hacer los preparativos necesarios en 1 hora, Sam.
Y el hecho de que ahora mismo esté en tu carruaje es parte de ello, dijo Bandaliau. El maná de Bandaliau era casi inagotable. Y debido a los efectos de su habilidad recuperación constante de supermaná, recuperaba grandes cantidades de maná incluso cuando lo gastaba. Pero no era realmente ilimitado. Convertir una cadena montañosa en golems mientras creaba un lecho de roca grueso y duradero en una vasta área e incluso ajustaba las cosas para los flujos de agua subterráneos era una tarea increíblemente difícil de hacer por su cuenta. Ni siquiera quería imaginar lo difícil que habría sido si también estuviera lanzando simultáneamente vuelo sobre sí mismo y exterminando a los monstruos que huyan de la cordillera y los cielos sobre ella para asegurarse de que no escaparan y causaran algún daño. Bandaliau podría haber sido capaz de hacer esto, pero no tenía intención de asumir una tarea tan solitaria y dura. Sam se rió de buena gana. Me honras, mi señor. Sin embargo, si alguien te viera ahora mismo sin saber lo que está sucediendo, seguramente lo malinterpretaría. Bandaliau estaba acompañado por varias mujeres, incluidas Tarea, Kachia, Privel, Gizania, Miuce y Yuma, y parecían físicamente agotadas. De hecho, si alguien los viera ahora, supondría que acababan de tener una aventura amorosa o que las mujeres estaban siendo obligadas a servirle. Esa suposición solo se vería reforzada por el hecho de que todos llevaban ropa que dejaba los hombros al descubierto. Detrás de Bandaliau también estaban esperando Metamormari y Gufadgarn, el dios malvado de los laberintos. Nadie que no conozca la situación podría ver el interior del carruaje de Samson, así que puedes hacer que te sirvamos todo lo que quieras. ¿Verdad, Van? Dijo Mari. En efecto. No hay nada de qué preocuparse, gran Bandaliau, dijo Gufadgarn. No es que esté haciendo nada indecente, dijo Bandaliau. Tienes razón, Van Sama, le susurró Tarea dulcemente al oído mientras lo abrazaba. Así que, por favor, bebe más de mí y déjame comer más de ti. Tarea, si te chupo más sangre, te derrumbarás, ¿sabes? Dijo Bandaliau. E incluso si comes partes de mí, tu resistencia y tu sangre tardan un tiempo en recuperarse. Bandaliau realmente no estaba haciendo nada indecente. Simplemente había estado bebiendo la sangre de Tarea y los demás para recuperar su maná y usar su habilidad regla de sangre, que fortalecía sus valores de atributo. Y para permitir que Tarea y los demás se recuperaran más rápidamente, les estaba dando partes de sí mismo para comer. Lo que les estaba dando era una versión mejorada de la poción de sangre, que estaba hecha de la sangre de Bandaliau. Había recolectado hierbas medicinales y hongos que había cultivado usando la técnica de vinculación del mundo demonio, que contenía la técnica de vinculación de plantas. Luego los había combinado con sangre concentrada del rey demonio creada usando la médula ósea del rey demonio, luego convirtió esta sustancia en objetos con forma de huevo usando los oviductos del rey demonio. Estos objetos con forma de huevo habían sido nombrados temporalmente huevos de sangre. Tenían la apariencia de esferas negras y rojas, envueltas en una sustancia gelatinosa, como enormes huevos de rana. Tenían un sabor muy concentrado, similar al de la poción de sangre si se hervía, por lo que eran ligeramente difíciles de comer hasta que uno se acostumbraba a ellas, y también eran altamente tóxicas, con una alta probabilidad de causar cambios físicos drásticos si las consumían quienes no habían sido guiados por Bandaliau. Sin embargo, para quienes habían sido guiados por él, no eran más que una rica fuente de nutrientes y una poderosa medicina curativa. Sin embargo, al reponer la sangre perdida en lugar de curar heridas, aún requería algo de tiempo. El propio Bandaliau también estaba comiendo huevos de sangre y partes de familiares del rey demonio. Esto podría tal vez denominarse autofagia, pero lo estaba haciendo para cumplir con los requisitos de las habilidades valores de atributo aumentados. Canibalismo y autorregeneración. Canibalismo. Entonces, bebe mi sangre. Soy el que más o el segundo que más volumen tiene de todos los presentes, así que aún debería tener mucha sangre, dijo Privel. Si de volumen estamos hablando, yo no tengo menos que tú. Y también confío en mi vitalidad. Dijo Gizania. Privel era de origen escila, con la parte inferior del cuerpo de un pulpo y cabezas de dragón en los extremos de sus tentáculos, mientras que Gizania tenía la parte inferior del cuerpo de una araña. Ambas tenían la parte superior del cuerpo de una mujer, pero si se incluía la parte inferior del cuerpo, en efecto tenían varias veces el volumen corporal promedio de una mujer. Ya tomé en cuenta el volumen de vuestros cuerpos cuando bebí vuestra sangre la primera vez, así que no. Por favor, recordad que tener un gran volumen corporal significa que también necesitáis mayores volúmenes de sangre, les dijo Bandaliau.
Parecía que ya había tenido en cuenta esta situación al calcular la cantidad de sangre que debía extraerles. Por supuesto, había dejado bastante más sangre de la mínima necesaria para evitar complicaciones imprevistas. Fue por preocupación por su bienestar que fingió que ya les había chupado tanta sangre como pudo. Ya veo. Todavía me siento un poco fatigada, así que descansaré un poco más, dijo Miuce. Sí, mi cuerpo todavía se siente un poco pesado, así que no se puede evitar, dijo Kachia. Ambos estaban apoyados contra Bandalieu en el lado opuesto de Tarea. Si estás tan exhausto, deberíamos cambiarte por Belmont y los demás, sugirió Mari. ¿Qué opinas, Gufadgarn? Si es por el bien del gran Bandalieu, estoy listo para abrir las puertas de teletransportación en cualquier momento, respondió Gufadgarn. No, no. Estamos bien, así que no es necesario que vayas tan lejos. Dijeron Miuce y Kachia al mismo tiempo, luciendo repentinamente más animadas mientras sacudían la cabeza. Estaban allí para que Bandalieu les chupara la sangre, por supuesto, pero si eso era todo, había candidatos más adecuados. Belmont, que poseía la habilidad única ofrenda. Eleanora, que poseía de forma innata poderosas capacidades regenerativas. Y Darcia, que era la encarnación de vida. El plan inicial había sido que estuvieran en el carruaje de Sam en ese momento. Pero Tarea se opuso a esto. Ella había dicho que sería injusto que solo a Belmont y a los demás se les chupara la sangre, y que Bandalieu también debería chuparla a ella y a los demás de vez en cuando. Y había señalado que Darcia y los demás tenían otras cosas que hacer a nivel del suelo con Kanako y el resto. Supongo que tienes razón. Bueno, entonces cuida de Bandalieu por mí, había dicho Darcia, accediendo fácilmente a la petición de Tarea, y esa era la razón por la que Tarea y los demás estaban allí ahora. Personalmente, me alegro de ello, pero no es necesario que proporciones liderazgo a los Ghouls, Tarea. ¿Y no es necesario que le des órdenes a las esquillas, Privel? Preguntó Bandalieu. Tarea había sido originalmente una de las jefas de los necrófagos, y Privel era la hija de la anciana esquilla. Hizamia y Yuma también eran princesas de sus respectivas naciones. No hay nada de qué preocuparse, Ban-sama, dijo Tarea. Parecía que no había ningún problema con que estuvieran al lado de Bandalieu. Después de todo, casi nadie en la sociedad humana sabe de mí. Y Zariris-san y Basdia-san son más que suficientes como representantes de los Ghouls, explicó Tarea. Desempeñó papeles importantes, incluida la ayuda en la creación de artefactos como equipos de transformación. Eso hizo que fuera arriesgado que su existencia se hiciera conocida en la sociedad humana, por lo que rara vez actuó en el escenario con Kanako fuera del Imperio Demonio de Vidal. Por otro lado, Zariris y Basdia eran muy conocidos en la sociedad humana, por lo que Tarea creía que ambos eran suficientes para actuar como símbolos y líderes de los Ghouls, una raza creada por vida. A mí me pasa lo mismo, dijo Kachia. Para empezar, no soy tan importante y quería que Van me besara. Kachia, de verdad tengo que poner mis labios sobre ti, pero es como si te chupara la sangre, no como si te besara. Aunque no puedo negarlo por completo, dijo Bandalieu. ¿Y tú, Privel? Para mí tampoco hay problema, respondió Privel. Mi madre es la líder de todos, y me dijo que para mí es más importante estar a tu lado, Ban-kun. La madre de Privel, Peribale, era la actual jefa de los Esquilla del Ducado de Sauron, y había decidido que la presencia de Privel allí era más importante. Después de todo, ayudar a Bandalieu a mover la cordillera fue un papel importante. Mi nación no está involucrada en esto, así que está bien que esté aquí, ¿no? Dijo Yuma, quien era la única hija del rey de la nación Kijin. TLN. El primer mi fue /Watashi, el segundo fue /Ore, que Yuma usa cuando habla como ella misma en lugar de guardar las apariencias. A mí me pasa lo mismo, afirmó Hizamia, la princesa de Zanalpadna. Y para mí también. Y algunos dicen que un shinobi no debe llamar la atención. Además, no soy una princesa, dijo Miuce, que no era una princesa, pero era considerada la persona más capaz entre las Empusa. Eso puede ser cierto, pero aún así no te chuparé más sangre hasta que tu sangre se reponga, dijo Bandalieu mientras ponía una pierna articulada de los restos de un familiar del rey demonio en su boca y la mordía con un crujido. Su boca se llenó del sabor de su propia carne, no era muy delicioso. No entiendo por qué todo el mundo quiere comer partes de mí. Tienen efectos beneficiosos en forma de pociones y ungüentos, pero estos son solo restos rotos, pensó Bandalieu. Por supuesto, supongo que solo me siento así porque son parte de mí. No había historias de vampiros que bebieran su propia sangre para sobrevivir, por lo que Bandalieu sospechó que esto probablemente era similar a eso.
Por cierto, Van, ¿no necesitas hacer más familiares del rey demonio? Preguntó Mary. Creo que hay suficientes por ahora, respondió un familiar del rey demonio en lugar del propio Vandalieu. Como todos los familiares del rey demonio, era una entidad dividida de Vandalieu, y ni siquiera tenía una sola pierna unida. Consistía únicamente en un enorme cerebro. Se trataba de un familiar del rey demonio de tipo cerebro que Vandalieu había creado para que le ayudara a controlar su magia. Y dentro de este enorme cerebro se encontraban los órganos necesarios para mantenerlo con vida, así como un orbe del tesoro para generar maná. Por lo general, un cerebro de más de 2 metros de altura se derrumbaría por su propio peso, incluso si se tratara de un monstruo. Pero como se trataba del cerebro del rey demonio, era mucho más firme y duradero que la consistencia similar al tofu que uno podría esperar que tuviera. Sin embargo, si no fuera por el hecho de que estaba a bordo del carruaje de Sam, que proporcionaba un transporte extremadamente estable y suave, Vandalieu habría necesitado gastar maná extra para crear una carcasa dura a su alrededor. Vandalieu había aumentado su propio poder de procesamiento al conectar este familiar del rey demonio de tipo cerebro a su cuerpo principal. Era como una supercomputadora, que conectaba un cerebro adicional en lugar de procesadores adicionales. Y había creado otros Demon King Familiars. Había docenas de Demon King Familiars de tipo asistencia visual, que consistían en un globo ocular de solo 1 metro de ancho y alas, volando alrededor de Sam. Los había creado para asegurarse de que ningún monstruo escapara, que ninguna parte de la cordillera se derrumbara, que ninguna parte se hundiera o se elevara anormalmente. Había un número incontable de ellos, desde el antiguo territorio de Esquilla hasta el destino final de la cordillera, así como los cielos sobre la hilera de montañas rocosas que se encontraban con la cordillera límite, separando el continente norte de Van Gaia del océano. «Papá, ¿puedo comer esto?», preguntó Bakunawa, señalando a otros familiares del rey demonio. Vandalieu también había creado a los Demon King Familiars para que sirvieran como bocadillos para Bakunawa. Estos eran esenciales para la operación, ya que impedían que Bakunawa comiera a los Demon King Familiars que estaban siendo utilizados activamente. Por cierto, Bakunawa prefería a los familiares del rey demonio con ojos y cerebros grandes. Afirmaba que le gustaba cómo los ojos estallaban en su boca y cómo los cerebros tenían una textura cremosa y derretida en su lengua. «Puedes comer los que son para picar», dijo uno de los familiares del rey demonio. «No te comas ese, cómeme a mí en su lugar», dijo otro, ofreciéndose voluntariamente para ser consumido. «Pero apreciaría que también te comieras a los monstruos», añadió un tercero. «Sí, pero los monstruos de aquí no son tan fuertes, por lo que son un poco insípidos y blandos», se quejó Bakunawa. Parecía que, a diferencia de los monstruos del continente oscuro y del continente del rey demonio, a Bakunawa no le importaban mucho los monstruos de la cordillera fronteriza. Incluso en el continente oscuro, había monstruos de bajo rango, aunque dicho esto, incluso el aventurero promedio apenas podría derrotarlos. El hecho de que Bakunawa todavía disfrutara comiéndolos, pero no a los monstruos de aquí, probablemente tenía algo que ver con la concentración del miasma que contaminaba los nidos del diablo en los que vivían. Mientras Bakunawa no se comía a los monstruos, Pete hacía todo lo posible por devorar a tantos como fuera posible. Para empezar, no había muchos monstruos de alto rango, por lo que Pete y su habilidad de volador de dragones ancianos eran más que suficientes para lidiar incluso con los más poderosos. Entonces, ¿por qué estaba Bakunawa allí? La respuesta fue que había dicho: «Quiero ayudar a One-chan». A los niños les gustaba ayudar a sus padres y hermanos mayores. Creyendo que Bakunawa estaba creciendo rápido, Vandalieu no dudó en pedirle ayuda, aunque, por un breve momento, se preocupó un poco por los efectos que la visión de Bakunawa tendría en las mentes de los soldados en las fortalezas a lo largo de la frontera del ducado de Sauron. Pero había decidido que estaría bien, ya que solo verían a Bakunawa desde la distancia. Otras razones importantes por las que Vandalieu había tomado esta decisión incluían el hecho de que, aunque Bakunawa aún no había sido visto por los humanos, ya había sido visto por los dioses de las fuerzas de Alda durante la batalla para liberar a Botín. Y el hecho de que Bakunawa era más que lo suficientemente poderoso para defenderse. Aradia, cuya existencia era desconocida para las fuerzas de Alda y todavía no podía luchar, estaba en casa con su madre Deanna. E incluso mientras el hambre de Bakunawa estaba dirigida a los familiares del rey demonio en lugar de a los monstruos, Pete siseó ferozmente mientras devoraba la parte de Bakunawa también.
Después de su último aumento de rango, Pete ahora era un rey bestia oscura 100 pies relámpago rugiente de acero divino con un cuerpo enorme que medía más de 100 metros de largo, irradiando un aura divina, o más bien, una siniestra. Todos, excepto el propio Pete, se sorprendieron cuando se convirtió en un rey bestia oscura del 100 pies relámpago rugiente de acero divino. Los reyes bestias eran semidioses, y el término generalmente se refería a los reyes de las bestias engendrados por el dios bestia Egampaplio. Luciliano, Guzargarn e incluso Peria, la diosa del agua y el conocimiento, desconocían que era posible que un monstruo aumentara su rango para convertirse en un rey bestia. Una posibilidad era que Pete simplemente hubiera ganado una raza cuyo título contenía las palabras rey bestia, y en realidad no se había convertido en un rey bestia. Sin embargo, parecía que la habilidad fortalecer seguidores que había adquirido afectaba incluso a los 100 pies normales que no eran monstruos, por lo que se presumía que realmente se había convertido en el rey bestia 100 pies. Cuando Alafaz, el rey de las bestias, le preguntaron si era posible que un monstruo se convirtiera en rey de las bestias, se quedó completamente sorprendido. Parecía que nunca había pensado en esa posibilidad, y mucho menos había oído que algo así sucediera. Según la Faz, era posible que naciera un nuevo rey bestia, pero eso solo podría suceder si el rey bestia anterior moría y era sucedido por uno de sus hijos. Por eso nunca se había imaginado que un rey bestia pudiera nacer de una especie de insecto que nunca tuvo un rey bestia en primer lugar, y mucho menos de un monstruo. Sin embargo, era posible que hubiera monstruos en algún lugar del mundo que se hubieran convertido en reyes bestia, colosos o dragones ancianos, y él simplemente no había estado al tanto de ellos porque había estado en el continente demonio todo el tiempo. Eso fue lo que dijo la Faz mientras miraba a Bandalieu, un vampir que había alcanzado la divinidad como mortal, absorbió los fragmentos del rey demonio e incluso se los había robado a Guduranis. Tal vez había pensado que si eso podía suceder, entonces también podría ser posible que un monstruo se convirtiera en un rey bestia. ¿Qué pasa, Ban-sama?, preguntó Tarea. Estaba pensando que podría haber otros entre mis compañeros que se conviertan en reyes bestia o dragones ancianos en el futuro, de forma similar a lo que hizo Pete. Aunque todavía no sé qué puede hacer que un monstruo se convierta en un rey bestia, respondió Bandalieu. Nadie negó la posibilidad que estaba sugiriendo. Gran Bandalieu, has recorrido nuestro mundo después de haber reencarnado aquí desde otro mundo, y has logrado hazañas divinas. Creo que es natural que quienes te sirven sigan tus pasos, dijo Gufadgarn, en realidad estando de acuerdo con Bandalieu por razones que no entendía del todo. Tal vez Pete se haya convertido en algo similar a un rey bestia, como un rey bestia oscuro o algo así, en lugar de un rey bestia real. Las personas que beben la sangre de Bandalieu se transforman repetidamente en humanos oscuros, después de todo, dijo Kachia. Eso ciertamente es posible, dijo Bandalieu mientras miraba al vacío, incapaz de pensar en ningún contraargumento. ¿Tadano se convertirá en un rey bestia roedor?, se preguntó Yuma. Creo que Maroru y sus hermanas llegarían primero, dijo Privel. Personalmente, estoy animando a Tama y Gyoku, ya que tienen tentáculos como yo. Parece que Yamata y Rapiesage también se convertirán en algo impresionante, dijo Miuce. De repente, Bonneman, o más bien, solo su cráneo, voló hacia el carruaje. Mi señor. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema en la superficie del suelo?, preguntó uno de los familiares del rey demonio. Hyu. Hay menos monstruos saliendo de la cordillera de lo esperado, por lo que las cosas están yendo bien, aunque los soldados y los residentes de las fortalezas y ciudades baluartes a lo largo de la frontera están corriendo y mostrando un comportamiento extraño. Darcía-sama y los demás están volando por ahí, tratando de calmarlos, informó Bonneman. Parecía que las cosas se habían vuelto un poco problemáticas a nivel del suelo, no solo debido a los monstruos que salían de la cordillera, sino debido a las personas que habían presenciado el movimiento de la cordillera y habían visto a Bakunawa y Pete en el cielo sobre ellos. Hombre hueso, ¿qué quieres decir con comportamiento extraño?, preguntó Bandalieu. Mi señor. Parece que están pidiendo misericordia a los dioses, respondió el hombre de hueso. Parecía que la gente tenía la impresión de que el mundo estaba llegando a su fin. Esto podría ser malo. ¿Debería detener la tarea por ahora?, se preguntó Bandalieu. Pero parecía que la gente ya se había recuperado del pánico.
Parece que Vida, Botín y Peria han enviado mensajes divinos, por lo que hay ciudades y fortalezas donde el caos se calmó antes de que Darcia-sama y los demás llegaran allí, así que creo que el problema ya está resuelto, dijo Bonneman. Para interpretar con precisión mensajes complicados se necesitaban clérigos excepcionales y talentosos, que eran pocos en número, pero un simple mensaje de calma no era tan difícil de interpretar. Esos clérigos solo necesitarían utilizar el respeto que se habían ganado del pueblo para convencerlo de que se calmara. Me siento mal por ello, pero supongo que solo tengo que esperar que me perdonen, ya que me estoy asegurando de que no tengan que sufrir más por la guerra con la santa nación de Amid, dijo Bandaliau. ¿Por qué suenas tan inseguro? ¿No es obviamente mejor para ellos que no haya guerra? Preguntó Kachia. Kachia, si no hay más guerra, habrá una reducción de armas, una reducción en el presupuesto del ejército, lo que no puede decirse que sea algo positivo para las fortalezas y ciudades fortaleza a lo largo de la frontera, explicó Bandaliau. Fue precisamente porque había una frontera compartida con una nación enemiga que había múltiples fortalezas a lo largo de la frontera, con las familias de los soldados que trabajaban en las fortalezas también viviendo en ellas, y se construían y mantenían ciudades fortaleza como puntos de tránsito para los suministros que las fortalezas necesitaban. Si esta nación enemiga quedara bloqueada por una alta cadena montañosa, todas estas personas se convertirían en poco más que ladrones de impuestos. Aunque creo que permanecerán por un tiempo como bases para aventureros que eliminan a los monstruos para evitar estampidas de monstruos de los nidos del diablo de la cordillera, y como una línea de defensa en caso de que ocurra una estampida de monstruos, dijo Bandaliau. Ahora que lo pienso, este lugar siempre ha recibido el apoyo de los otros ducados debido al hecho de que es la primera línea de defensa contra el Imperio Amid. ¿No desaparecerá ese apoyo? Preguntó Privel, señalando un posible futuro oscuro para el ducado de Sauron. Privel, ese apoyo puede ser reemplazado por las ganancias del comercio con nuestra nación. Si no, les daré dinero de bolsillo si es necesario, dijo Bandaliau. En ese punto, ¿por qué no anexamos el ducado? Cuestionó Privel. Mientras el ducado de Sauron estuviera gobernado por Isabel, que había sido perseguida por un poderoso patrocinador en la forma de Bandalieu, su futuro se haría brillante por la fuerza si fuera necesario. De hecho, Isabel no había conseguido un patrocinador. Había sido perseguida por uno. Debido a que este patrocinador la había perseguido, tampoco pudo lograr que dejara de respaldarla. Cambio de tema, mi señor, pero tengo dos cosas que informar, dijo Bonneman. La primera es que mi rango ha aumentado y ahora soy un caballero esqueleto del dios emperador oscuro de rango 15. TLN. El kanji para oscuro en el título de esta carrera es /Mei, que es el nombre de Amemiya Mei. Es parte de palabras relacionadas con la muerte, como, inframundo /reino de los muertos. Esta noticia reforzó la especulación que Bandalieu había hecho apenas unos minutos antes. Caballero esqueleto del dios emperador oscuro era un título racial bastante diferente a los que tenía Bonneman anteriormente. Aunque no era lo mismo que un semidios, era difícil imaginar que fuera completamente diferente. A juzgar por el nombre de la raza, estoy seguro de que significa que eres un caballero que sirve a un dios emperador oscuro, y ese dios emperador oscuro es, probablemente, definitivamente yo, supongo, dijo Bandalieu de mala gana. Si fuera posible, no quería admitir que el dios emperador oscuro en el título de la raza de Bonneman se refería a él mismo. Pero había previsto que si se hubiera atrevido a preguntar, me pregunto quién es este dios emperador oscuro. Bonneman inmediatamente habría estallado en lágrimas y habría gritado, «¡Hyuo! Mi señor, ¿de verdad crees que podría servir a alguien más que a ti?» Así pues, Bandalieu decidió aceptar este hecho a regañadientes. «Oh, gracias, mi señor». Estaba tan preocupado. No habría sabido qué hacer conmigo mismo si me hubieras sugerido que el dios emperador oscuro no eres tú. Exclamó Bonneman aliviado. Parecía que la predicción de Bandalieu había sido correcta. Pensar que lo aceptarías por tu propia voluntad, Ban-sama, has crecido, ¿no es así? Tu apariencia no cambia mucho, así que tenía la impresión de que eras el mismo de siempre, dijo Tarea. Tarea, el hecho de que no crezca más no es un problema si tenemos en cuenta mi raza. Estoy pensando en que me llevará un siglo o dos superar los 2 metros de altura, afirma Bandalieu. Esta cifra de más de 2 metros de altura era simplemente la altura ideal que quería alcanzar. No era un número en el que realmente se basara algo. Entonces, ¿qué otra cosa querías contarnos? Preguntó Bandalieu. Hyuo.
Todos en las fortalezas, ciudades fortificadas y aldeas a lo largo de la frontera te están adorando como a un dios, mi señor, dijo Boneman. ¿Eh? ¿Por qué? Bandalieu realmente no tenía idea de por qué la gente haría tal cosa. Bueno, es natural, ¿no? Dijo Tarea. De hecho, sería extraño si no lo hicieran, dijo Privel. Pensé que seguramente Van se daría cuenta esta vez, pero supongo que no, dijo Kachia. Yo había asumido que él estaba preparado para esto desde el principio, dijo Gizania. Parecía que todos los demás ya habían predicho que esto sucedería. Tarea, ¿todos, alguna vez predijeron el futuro? Preguntó Bandalieu. No, no es eso, dijo Miuce. Te sugiero que reflexiones sobre lo que estás haciendo ahora mismo. ¿Qué estoy haciendo ahora? Miuce, solo estoy cambiando la forma de la cordillera para bloquear a la nación Escuromir del ducado de Sauron, dijo Bandalieu. Creo que esa es la razón principal, dijo Mari suavemente. Bandalieu miró a su alrededor, pero no importaba cuántas veces girara su cabeza sobre su cuello, no había una sola persona que estuviera en desacuerdo con Mari. Para Bandalieu, mover la cordillera era una tarea importante, pero que aún era posible si reunía todo su maná, nada más y nada menos. En el pasado, una vez había cruzado la cordillera con los Ghouls, incluidos Tarea, Kachia y Zadiris. En ese entonces, había alterado las formas de los acantilados para que fuera más fácil hacerlo. Y cuando entró en el ducado Arner, había reparado el túnel derrumbado debajo de la cordillera fronteriza. Consideró que su tarea de mover la cordillera no era más que una extensión de aquella. Lo hizo con la ayuda de todos y le pareció algo increíble, pero en realidad no había creído que fuera una tarea tan grande que la gente se saltara la etapa de respetarlo y pasara directamente a adorarlo como a un dios. A este paso, me convertiré en el dios que movió la cordillera, no solo a lo largo de la frontera, sino por todo el ducado de Sauron. Ayúdame, Borgadón, suplicó Bandalieu en silencio a Borgadón, el dios de las montañas, que era adorado en el ducado adyacente al ducado de Sauron. Pero por alguna razón, una imagen de Borgadón sacudiendo la cabeza con vehemencia apareció en su mente y diciendo, ¿eh? De ninguna manera, sería imposible inventar una historia que tenga sentido en este momento. Así que, sin otra opción, Bandalieu se dio por vencido. En el consejo de emergencia que se estaba llevando a cabo en la cabeza de Bandalieu, se sugirió que se le atribuyera el mérito de la hazaña a Bakunawa, a quien había visto un gran número de personas. Pero si ocurría algún tipo de problema, Bakunawa sería el culpable. Y sería un acto despreciable que Bandalieu utilizara a su propio hijo como chivo expiatorio, por lo que esto estaba fuera de discusión. La decisión final fue, repartir el mérito de la tarea entre todos y esperar que parte del culto de la gente se dirigiera a los demás y no solo a él. Llamaré a la nueva parte de la cordillera Cordillera del Aka, dijo Bandalieu. Y construiré iglesias para Riklent, Thruarn y Botín. Creemos manantiales de agua natural o aguas termales y luego pidamos a Elizabeth Sama que implemente una política para construir una ciudad de aguas termales llamada Soldera alrededor de la iglesia de Peria. Y así comenzó el plan para revitalizar la economía del ducado de Sauron. Ahora que lo pienso, Van, quería hablar contigo de algo, dijo Mari. ¿Está bien si divido mi sangre y todo lo que sea necesario para crear una hermana para mí? Me piden que ayude a crear un cuerpo. Si es alguien en quien crees que puedes confiar, Mari, entonces está bien. Espera, ¿puedes hacer algo así? Preguntó Bandalieu. No lo sé, así que pensé que tal vez debería intentarlo. Está bien, es alguien en quien se puede confiar, dijo Mari. Mientras tanto, en el lado de la frontera de la nación Escuromir, se estaba produciendo un pánico aún mayor que en el lado del ducado de Sauron. No había dioses que conocieran la situación de antemano y los clérigos no tenían idea de si debían decirle a la gente que huyera o que se calmara. La gente temblaba de miedo al ver las montañas que crujían al moverse y al enorme dragón anciano y al 100 pies volando en el cielo sobre ellos. Y las orgullosas y robustas fortalezas de la nación Escuromir luchaban para lidiar con los monstruos que habían salido volando de la parte de la cordillera fronteriza que se había convertido en la cordillera Arca. Estos monstruos serían considerados pocos en número ante una fuerza de poderosos y totalmente preparados ghouls, esquillas, demonios y no muertos. Pero su número ciertamente no era pequeño ante el ejército de la nación Escuromir, que había sido tomado por sorpresa. En cuanto a los dioses de las fuerzas de Alda, habían enviado mensajes divinos a los clérigos de la nación Escuromir diciendo, esto es parte del poder del rey demonio, y luego decidieron simplemente observar cómo se desarrollaba la situación.
Quizás esto no era cierto para la gente de la Santa Nación de Amid, pero para los dioses de las fuerzas de Alda, el enemigo que debía ser derrotado no era el reino Orbaume, sino Vandalieu y el imperio demonio de Vidal que él gobernaba. Era un problema que el camino hacia el ducado de Sauron estuviera cerrado por la cordillera, pero no era algo que requiriera que lo impidieran de inmediato, reuniendo todas sus fuerzas y estando dispuestos a sufrir grandes pérdidas para lograrlo. Siendo ese el caso, Alda y sus subordinados creyeron que sería mejor usar este incidente para decirle a la Santa Nación de Amid quién era su verdadero enemigo. Como resultado, el miedo y el pavor de la gente que vivía bajo el gobierno de la Santa Nación de Amid se dirigirían a Vandalieu, pero Alda creía que esto valdría la pena siempre que permitiera que la Santa Nación de Amid se uniera. Para Alda y sus subordinados, Vandalieu era un individuo reencarnado que había venido de otro mundo y absorbido al rey demonio en su propio cuerpo. Aunque había personas en el imperio demonio de Vidal y el reino Orbaume que lo adoraban como a un dios, no lo consideraban verdaderamente un dios. Los niveles de las habilidades recuperación de maná super constante, tasa de recuperación de maná super aumentada, valores de atributo aumentados. Adorado, poder mágico aumentado mientras está equipado con un bastón, regla de sangre, génesis de golem, valores de atributo aumentados. Canibalismo y autorregeneración. Canibalismo en aumentado. Nombre. Hombre de mesorango. 15. Raza. Caballero esqueleto del dios emperador oscuro nivel 55. Título. El asesino de las llamas rugientes. Habilidades pasivas. Visión oscura. Fuerza monstruosa. Nivel 7, sube de nivel. Valores de atributos aumentados. Lealtad. Nivel 8, sube de nivel. Forma espiritual. Nivel 10. Valores de atributos reforzados. Montado. Nivel 8. Superación personal. Creador. Nivel 3. Despertado de superación personal. Creador y sube de nivel. Superación personal. Orientación. Nivel 2. Despertado de superación personal. Orientación y sube de nivel. Resistencia física. Nivel 6. Sube de nivel. Curación de asesinato. Nivel 7. Sube de nivel. Valores de atributos reforzados. Regla. Nivel 6. Sube de nivel. Parte del cuerpo mejorada. Huesos. Nivel 10. Sube de nivel. Fortalecer a los subordinados. Nivel 3. Nuevo. Valores de atributos reforzados. Órdenes del Señor. Nivel 1. Nuevo. Habilidades activas. Esgrima de mesoeco. Nivel 8. Sube de nivel. Técnica de mesoescudo. Nivel 2. Sube de nivel. Tiro con arco. Nivel 10. Sube de nivel. Pasos silenciosos. Nivel 4. Coordinación. Nivel 10. Comandante. Nivel 8. Sube de nivel. Técnica de meso de armadura. Nivel 3. Sube de nivel. Montura. Nivel 7. Control a larga distancia. Nivel 10. Aura de miedo. Nivel 9. Sube de nivel. Procesamiento de pensamiento paralelo. Nivel 8. Sube de nivel. Trascender límites. Nivel 2. Despertar de superar límites y subir de nivel. Espíritu familiar de Monfall. Nivel 5. Sube de nivel. Superar límites. Espada mágica. Nivel 5. Sube de nivel. Habilidades únicas. Cuchillas de meso. La protección divina de Jejes. La protección divina de Vandalieu. La protección divina de Rogefifi.